Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el programa con las noticias económicas de datayfx.com aquí dentro de Recap de Blue Radio, siempre invitándolos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden ubicar en @datayfx. Hablaremos esta noche sobre el proyecto de ley, rechazo hacia el proyecto de ley que busca bajar las tarifas de energía en Colombia. Hablaremos de un financiamiento con bonos verdes de la capital de la República, nuevas proyecciones del emisor colombiano, proyecciones económicas, datos sobre el salario mínimo, noticias empresariales, noticias sobre el carriel antioqueño, en fin, mucha información que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero primero les contamos las cifras, los indicadores más relevantes de esta jornada. Jueves 6 de noviembre de 2025. Indicadores que nos cuenta Dari Velante. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.854.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent cayó a $63,38 y el estadounidense WTI también cayó y se ubicó en $59,43 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 3.807 pesos con 06 centavos y el Bitcoin cayó 2,5% y se ubicó en $101.278. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando del sector energético porque los gremios, conjuntamente los gremios de este sector, están rechazando el proyecto de ley radicado recientemente por el Ministerio de Minas y Energía ante el Congreso de la República para su aprobación, que busca disminuir las tarifas de energía en el país. ¿Por qué el rechazo? ¿Cuál es la petición, Dari? Agremiaciones del sector energético enviaron una carta al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y a las comisiones quintas del Congreso expresando preocupaciones técnicas sobre el proyecto de ley que propone establecer mecanismos para una regulación justa y democratización del sector energético, al considerar que sus disposiciones podrían aumentar las tarifas, afectar la calidad del servicio y generar incertidumbre en la expansión del sistema eléctrico. Advirtieron que el país enfrenta riesgos de desabastecimiento por la baja ejecución de proyectos de generación y transmisión y señalaron que el proyecto no aborda estos problemas estructurales. También alertaron sobre la crítica situación financiera de los comercializadores con saldos por recuperar cercanos a los 6 billones de pesos y propusieron medidas urgentes como el pago de subsidios atrasados, la asunción de saldos de la opción tarifaria y la definición del esquema de prestación del servicio en la región Caribe. Los gremios pidieron que cualquier reforma se base en evidencia técnica, diálogo institucional y garantías jurídicas para atraer inversión y asegurar la sostenibilidad del sector. La ciudad de Bogotá emitió su primer bono verde en los mercados internacionales, consiguiendo $600 millones, entre otras, para financiar proyectos como la segunda línea del metro de la capital de la República. El alcalde Carlos Fernando Galán. Queremos anunciar que Bogotá, después de 18 años, volvió a los mercados internacionales de capitales y lo hace para buscar una financiación para proyectos estratégicos de la ciudad que tienen un impacto clave en el medio ambiente y que van a garantizar un paso significativo en la sostenibilidad de la ciudad. Lo hacemos con un bono verde y nos convertimos así en la primera ciudad en Latinoamérica que emite un bono verde en el mercado internacional. Además, es la ciudad en Latinoamérica que emite el bono verde de mayor, número, de mayor importancia en términos de recursos en todas las Américas hasta ahora. En más información les contamos que el equipo técnico del Banco de la República modificó sus proyecciones económicas para este y el siguiente año. Entre ellas aumenta su proyección frente a la inflación, que se va a tardar más de lo esperado para converger hacia la meta del 3%. ¿Qué otros pronósticos tiene ahora el emisor colombiano? Camilo Vázquez. El informe de la política monetaria de octubre de 2025 del Banco de la República muestra que la inflación será más persistente de lo previsto. La proyección para el cierre del año subió de 4,7% a 5,1% y la de 2026 pasó de 3,2% a 3,6% debido a choques de oferta, mayor indexación y una demanda interna más fuerte. Aunque el crecimiento económico
esperado para 2025 se ajustó levemente a la baja de 2,7% a 2,6%, la tasa de desempleo proyectada mejoró, bajando de 9,2% a 9%. El precio del petróleo Brent se mantendrá en $68 por barril este año, pero caería a 58 en 2026 por mayor producción global. Estas cifras refuerzan la necesidad de mantener tasas de interés altas, mientras persiste la incertidumbre sobre el impacto que tendría un eventual aumento del salario mínimo en la inflación futura. A propósito del salario mínimo, hay nuevas reacciones ante diversos mensajes conocidos últimamente desde el gobierno nacional. Entre otras, el mensaje del ministro Armando Benedetti, quien asegura que el salario mínimo subirá a 1.800.000 pesos, incluyendo el auxilio de transporte. Reacciones desde AmCham dicen que para definir el salario mínimo se requiere rigor y datos y no una decisión unilateral del gobierno nacional. Dari. La Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham, en cabeza de su presidenta María Claudia Lacutir, pidió que la discusión sobre el salario mínimo de 2026 se mantenga dentro de un enfoque técnico, legal y responsable, tras las declaraciones del ministro del Interior Armando Benedetti, quien anticipó una posible cifra de 1.800.000 pesos mensuales. La presidenta de AmCham advirtió que el salario mínimo no admite improvisaciones y debe proteger el poder adquisitivo sin afectar el empleo formal ni la viabilidad empresarial. También reacciona el presidente de ANIF, José Ignacio López. Podemos aumentar de manera importante el salario mínimo, pero sabemos que muchos trabajadores están por debajo del salario mínimo y que precisamente aumentos importantes del salario mínimo suben la barrera y suben la vara para que estas empresas pasen a la formalidad. Y ahí necesitamos hacer un trabajo muy importante. Por otra parte, el presidente de ANIF anunció que en un momento clave para el país presentaron un primer conjunto de propuestas diseñadas para contribuir al próximo gobierno, al debate político que se avecina y también para contribuir a las decisiones que deben adoptar desde el Congreso de la República. Veamos. Nosotros quisimos pensar en temas de inclusión financiera y mercado de capitales. Dos temas que de pronto no están en la urgencia manifiesta del país. Y cuando nosotros nos sentamos a hablar, pues nos sentamos a hablar con Augusto y nos cuenta el tema de salud. Claro, ahí hay una urgencia enorme. Pero repito, pensar el país hacia el futuro pasa por pensar, no dejar atrás estos temas que son tan importantes para que Colombia crezca, para que más personas tengan instrumentos de crédito, de seguro, que puedan invertir mejor, que las empresas esas empresas pequeñas puedan crecer. Todo eso hace parte de esta hoja de ruta. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue con más noticias empresariales, más noticias de la macroeconomía. Y quiero arrancar con un dato bastante interesante. Un dato muy llamativo principalmente para la región de Antioquia, pero seguramente para el resto del país, porque el Carriel antioqueño está recibiendo hoy la protección como denominación de origen por parte de la Superintendencia de Industria y de Comercio. Veamos, escuchemos lo que dice Cielo Rusinque, la Superintendencia de Industria y de Comercio del país. La Superintendencia, al otorgar su denominación de origen, complementa esta protección simbólica con una protección jurídica efectiva, creando una arquitectura normativa que une el valor económico con el valor cultural. La ley y la resolución unidas garantizan que la autenticidad del Carriel no se diluya en la imitación ni se pierda en la indiferencia del mercado. De este modo, el Estado cumple su deber de custodiar la diversidad y demuestra que la cultura no es un adorno del desarrollo, sino un fundamento más sólido y su horizonte más humano. El Carriel antioqueño entonces tiene protección de denominación de origen por cuenta de la Superintendencia de Industria y de Comercio. En más información, hay reacciones también desde la ANDI sobre la controversia frente a la interpretación que tienen la DIAN de un lado y Ecopetrol de otro lado sobre el pago del IVA cuando se hacen importaciones de combustibles. Dice la DIAN que Ecopetrol y la refinería de Cartagena tiene una enorme deuda con la entidad tributaria y hay preocupaciones en el sector porque se pondría en riesgo el futuro, la sostenibilidad de estas compañías. ¿Qué más dicen?
Desde la Andi nos cuenta Camilo Vázquez. El cobro de 1,5 billones de pesos en IVA realizado por la DIAN a Reficar generó fuertes reacciones del sector empresarial y sindical que advierten sobre graves consecuencias para Ecopetrol, el empleo y el abastecimiento de combustibles. Bruce McMaster, presidente de la Andi, calificó la medida como una inmensa torpeza que pone en riesgo activos estratégicos del país, mientras la USO alertó que el embargo de contes podría obligar a suspender operaciones en menos de 2 semanas, afectando a más de 4.600 trabajadores y el suministro en la costa caribe. Siguen reportando sus resultados financieros las empresas más grandes del país. El grupo Civest tuvo el turno en la jornada de hoy. Recordemos que así se llama ahora el grupo Bancolombia. Y tuvo un crecimiento en sus ganancias de más del 20% hasta septiembre de este año. Dari. Grupo Civest reportó una utilidad neta acumulada de 5,7 billones de pesos a septiembre de este año, con un crecimiento del 23% frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por menores gastos operativos, mayores ingresos por instrumentos financieros y una mejora en eficiencia. La cartera de crédito cerró en 280 billones de pesos, destacando el dinamismo en consumo y vivienda, mientras que los depósitos totalizaron 281 billones de pesos. El grupo también avanzó en su programa de recompra de acciones y consolidó su crecimiento digital con más de 35 millones de usuarios activos entre Bancolombia y Nequi. En más información, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Grupo Éxito, otra compañía que negocia sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, acordaron medidas conjuntas para impulsar al sector de la moda. Camilo. La Cámara de Comercio de Bogotá y el Grupo Éxito anunciaron una alianza estratégica para impulsar marcas locales del sector moda mediante acciones como exhibiciones, pasarelas, vitrinas comerciales y participación en ruedas de negocio internacionales. El acuerdo incluye la presencia del Grupo Éxito en el Bogotá Fashion Weekend y busca conectar diseñadores emergentes con el retail nacional. Según sus directivos, el 93,91% de las prendas propias de Éxito se confeccionan en Colombia en una red que emplea a más de 10.000 personas. En más noticias empresariales, Mineros, otra compañía con sus acciones en bolsa, tuvo un crecimiento de más del 40% en sus ganancias durante el tercer trimestre de este año. Las cifras más importantes, Dari. Mineros reportó ingresos consolidados por 783.067 millones de pesos y utilidades netas por 325.474 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 45% frente al mismo periodo del año anterior. El crecimiento, según afirma la compañía, se atribuye a mejores márgenes operativos, eficiencia en costos y ajustes contables por operaciones internacionales. La empresa mantuvo sus planes de inversión en exploración y sostenibilidad y advirtió sobre riesgos regulatorios y de mercado en países donde opera. Mineros, a su vez, reafirmó su compromiso con una gestión responsable y la divulgación transparente de sus resultados. Así finalizamos Negocios Blue. Ampliación de estas noticias visitando www.datafx.com. Ustedes continúen con la programación de Blue Radio.